Buenas tardes. Estamos aquí en ACEC para hacer una sesión sobre el autor y las editoriales de autoedición. Nosotros en la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña pues llevamos unos años hablando de las nuevas tecnologías en lo que pueden ayudar a los autores. Son nuestros asociados, y les intentamos explicar cómo pueden publicar. En este caso, este año estamos haciendo charlas sobre autopublicación, cómo pueden publicar. Entonces hoy nos intentaremos centrar en las llamadas editoriales de autoedición, pero las compararemos también con otras alternativas que tiene el autor, como es publicar en Amazon o a través de una imprenta online. Haremos esta exposición, veremos lo que son editar en Amazon, en una imprenta y en editoriales de autoedición, intentando centrarnos más en esta última parte. Y después abriremos un coloquio. Yo os voy a presentar aquí a los ponentes. Aquí tengo a mi derecha a Gabriel Bravo Trujillo, que es fundador de Editorial Morsa y la editorial de autoedición Walrus Books. Es profesor invitado en el máster de edición de la Universidad Autónoma de Barcelona, dando la asignatura la autoedición y otros modos de editar. Y además es autor del libro de fábulas Musarañas. Luego teníamos a José María Mercader Miró. José María cogió el COVID ayer. Entonces, no puede estar con nosotros porque además se ha quedado sin voz, pero bueno, lo está viendo y me puede enviar un WhatsApp si yo me equivoco en alguna cosa de las que iba a decir él para corregirla. José María es ingeniero industrial, MBA por IES, es un emprendedor y creador de empresas en los sectores textil, hotelero y construcción y fue profesor de gestión empresarial operativa en la Fundación Las Euras de Barcelona y en Andorra. Y acaba de publicar, ya está en la preedición de su primer libro con una editorial de autoedición, para lo que ha chequeado una serie de editoriales, para ver cuál le ofrecía los servicios que él prefería. Y yo soy Ricardo Fernández, soy ingeniero industrial, máster en finanzas y licenciado en filología hispánica, y he publicado 10 libros, con todos los sistemas. He publicado en editoriales clásicas, he publicado en autoedición con Amazon, he publicado con imprentas online y no he publicado con editoriales de autoedición, pero bueno, algo parecido hice una vez, no era exactamente, pero parecido. Y coordino este ciclo. Como otra cosa mía, bueno, tengo un blog poético, algunos conocéis, se llama La Palabra es Mágica, en el que ahí expongo todas estas cosas y hay explicaciones de todo esto. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar primero de las editoriales, lo tenéis aquí, editoriales de autoedición. Los ponentes. Ante todo, primero, vamos a ver, cuando estamos hablando de un libro, hablamos de un libro, pero un libro puede tener distintos soportes de lectura. Vamos a centrarnos hoy en el soporte papel. Pero no nos olvidemos que hay libros digitales, libros en PDF, que son algo parecido a los digitales, pero de estructura fija de páginas, y también hay audiolibros. Vamos a intentar preparar un próximo acto sobre audiolibros, porque es un tema que está subiendo mucho y muy interesante, y hay bastantes autores interesados en audiolibros. Pero nos centraremos un poco en el papel, aunque alguna cosa de digital diremos, porque ahora es muy normal que las editoriales den las dos opciones, que sea publicar en papel y además en digital. La primera pregunta es un poco, ¿por qué quiero publicar? Porque en función de mi motivo, quizá, por ejemplo, yo puedo querer publicar solamente para familia y amigos, o también quiero tener difusión externa. Y claro, ¿por qué es distinto esto? Porque si yo solo quiero publicar para familia y amigos, pues quizá lo más cómodo es irme a una imprenta, hacer 50 libros, alguien que me ayude a maquetar y ya está. Si yo lo que quiero es que ese libro tenga una difusión externa, tengo que utilizar algún sistema que me dé acceso al canal librerías o irme a Amazon y tener allí una posibilidad de vender a través de Amazon como distribuidor. Si yo digo alguna cosa y quieres añadir algo, tú vas añadiendo. Vale, por ahora está. Entonces, por eso, alternativas de publicación. Tenemos la editorial clásica, tenemos Amazon o plataformas, la imprenta sobre demanda, la editorial de autoedición nacional, y luego aquí hemos añadido
es un tema poco... Pero hay gente que quiere publicar, a lo mejor en Estados Unidos o allí, y le puede interesar contactar con una editorial de autoedición de allí, porque a lo mejor para algunos temas sea mejor trabajar con un tema local. No, lo más normal serán los 3 temas primeros. Y el audiolibro, como he dicho, haremos otro acto solamente de audiolibros. Ahora, y aquí ya pediré que me ayude Gabriel. Bueno, yo antes, con lo que estábamos hablando antes, es decir, yo me gustaría señalar la diferencia que hay entre una editorial clásica o tradicional o lo que es una editorial de autoedición, ¿no? La clásica ya la conocemos todos, es el autor intenta buscar una editorial, ¿no? que le guste o pueda publicar su libro, y entonces el editor hace un informe, el editor o los que hacen los informes de lectura lo leen, lo examinan, si quieren publicarlo, se ponen en contacto con el autor, y una vez que llegan a un acuerdo, hacen un contrato y después se vende el libro. Y el autor se lleva unos royalties. Pero estoy un poco así como nervioso, siempre me pongo nervioso al principio. Y bueno, total, la diferencia con una editorial de autoedición, ¿cuál es? Es decir, que normalmente la editorial de autoedición no hace la selección que hace el editor, porque la editorial de autoedición lo que quiere es publicar libros. Para ella es un negocio, que puede ser un negocio honesto, pero quiere ganar dinero con ello. Entonces la selección no es igual en una editorial tradicional que en una autoedición. Y algo. Sí, bueno, sí. Y tú me complementas. Vamos a ver, aquí hemos puesto una transparencia que son de las tareas previas. Como dice aquel, hay que llegar a la editorial o a la edición llorado de casa, que se dice, o sea, con algunas tareas previas hechas ya. Puede ser interesante un tutor literario, un coaching, que se dice, un tutor literario, bueno, alguien que te oriente. Un informe de lectura, que quiere decir que tu novela que has hecho se la dejas. Esto lo típico a veces es darlo a amigos que saben, pero si no, también hay gente profesional que te lee la novela o el libro y opina. Luego otra cosa ya más concreta, que es la corrección de estilo. Claro, puede haber, es una corrección más sintáctica en este caso, más de repeticiones, una corrección de estilo. Pues cada uno, hay editoriales que lo van a exigir, editoriales de autoedición, y otras que no, depende. Y la corrección que llamamos ortotipográfica, que es la corrección más bien de puntuaciones, de espacios, de separaciones, más de puntuaciones y ortografía y puntuación, básicamente. Después de esto, la siguiente fase es la maquetación, o sea, ese texto que tenemos hay que maquetarlo para que forme un libro dentro, con los márgenes, todo. Esto ya lo suele hacer la editorial. En Amazon no, en Amazon lo hacemos nosotros. Y luego viene lo que es la corrección de pruebas, lo que llaman las galeradas. Ya te dan el libro ya en borrador y tú pues, lo revisas ahí. Bueno, aquí es muy importante, por ejemplo, en Sudamérica, por ejemplo, gusta mucho lo que son las escuelas de autores, es decir, que hay como personas especialistas en enseñar cómo se escribe. En España hay, por ejemplo, está el Ateneo y hay muchas que lo hacen, pero hasta ahora se veía como mal, pero ahora yo creo que realmente si alguien quiere escribir y quiere aprender, es un método perfecto para aprender. Conforme al coaching literario, que tiene este nombre así como un poco raro, normalmente lo que hace un coaching es intentar encontrar la voz propia del autor. Es decir, lo que debería hacer es que el autor encuentre la forma de decir las cosas y ayudarle en la estructura, ¿no? Mediante correcciones, mediante conversaciones, conforme se va escribiendo el libro, ¿no? Es una tarea que normalmente se hace en privado cuando ¿sabes? Y es previa a escribir. Normalmente tú estás escribiendo un libro, ¿no? Y preguntas a alguien, ay, ¿me puedes echar una mano? Y entonces esto tiene un precio y normalmente no es muy barato.
el informe de lectura, pues no solamente lo hacen las editoriales de clásicas, ¿no? Y la corrección de estilo tiene un precio que va por página, vale de 2,40 a 3,50. ¿Por página? Por página. O sea, un libro de 300 páginas puede valer 1.000 euros. Sí. Las hay más baratas, pero supongo que malas. Bueno, a ver, yo he cogido lo que es la escuela ¿sabes? O lo que se debería de pagar, porque corregir es un trabajo. Y luego la corrección ortográfica normalmente se paga de 1,70 a 2,40 por página. Es decir, que también es una... Pero claro, es algo muy importante, porque un autor, cuando tú estás escribiendo un libro, al final tú no aprecias los fallos que tienes, y alguien que es ajeno siempre te puede ayudar a que vea los errores que a lo mejor lo has visto 1000 veces y no lo ves. Sí, a ver, esto es importante, como comento esos precios. Por aquí, como veremos después, pues hay editoriales que lo hacen mucho más barato, evidentemente, pero o sea que claro, pues la calidad, esto ya cada uno ha de escoger. A ver, es que esto es muy normal hasta en la edición normal, o sea, ¿sabéis? Yo recuerdo haber leído una entrevista al autor de La Catedral del Mar, ¿cómo se llama este señor?, que él reconoce... Zafón. No, Zafón no, el otro. Ildefonso Falcones, que él reconoce que él tenía un libro que llevaba varias editoriales, no se publicaron, y al final una editorial le dijo, te lo voy a publicar, pero te lo voy a reordenar. Con lo cual aquí sí que hubo corrección de estilo, pero todo. Sí. Y la idea suya era buena, pero claro, hubo mucha cocina ahí, mucho trabajo allá, y salió un libro que se vendieron cantidad de ejemplares. Eso se llama editing. Claro, eso está ahí. Aquí os he puesto un poco las diferencias que a veces no quedan muy claras entre lo que es corrección de estilo y ortotipográfica. Básicamente las de estilo pues son más errores gramaticales, más sintácticos, y las otras más concretas de temas de ortografía o de recursos tipográficos. Entonces, primero una visión un poco general del mercado de un libro, porque así nos ayuda a situarnos. A ver, un libro, pongamos que un libro vale 20 euros, o 10 euros. El autor se lleva el 10% en general, los derechos de autor son el 10%. El editor pues se lleva entre un 30 y 35, pero incluyendo la impresión. La distribución 25-30, la más normal se dice 30, y la librería 25-30. A veces se dice que es 30 librería, 30 distribución, 30 editor y 10 autor. Así para simplificar. Pero, claro, hay librerías que cobran 35. Por eso, pero va por ahí. Pero eso os da una idea de que si un libro se vende a 10 euros, el autor se va a llevar 1 euro, menos los impuestos correspondientes, y si tiene agente, lo que le cobra el agente, la librería se va a llevar 3 euros, bueno, luego está el IVA, pero el IVA es poquito, es el 4%. La distribución se va a llevar otros 3 euros, y el editor 3. Tenemos una idea, ¿no? Si estamos hablando de Amazon, que lo veremos ahí, aquí es distinto, porque Amazon en la plataforma se lleva el 40% y el 30% el libro digital. Y todo el resto, en teoría, es para el autor. Solo que el autor ha de pagar, en el caso de los libros con papel, ha de pagar el coste de impresión, que lo veremos de Amazon. Pero en un libro digital, pues el autor se lleva el 70% del precio que le ponga en Amazon. Entonces hemos dicho que haremos un poco, para que podamos comparar editoriales de autoedición con Amazon. Sí que os pondré alguna cosa de Amazon, que ya habíamos hecho algún seminario sobre Amazon, pero solamente un resumen, para que podáis comparar. Aquí el autor se lo tiene que hacer todo. Pero si no sabe, también puede contratar un servicio externo que se lo haga. O sea, si el autor no sabe formatear un texto, pues algún facilitador o hay gente por ahí, los podéis encontrar, que le ayudará a maquetar el texto. Bueno, aquí hay que darse alta a la plataforma. Hay que cargar un texto bien, porque si no, Amazon nos hará lo que nosotros pongamos. Es como una fotocopia. Yo voy a cargar un PDF en Amazon y eso de cargo yo es lo que saldrá. Y si yo el PDF pongo las líneas demasiado abiertas o pongo erratas, Amazon no entra para nada. Amazon simplemente hace la fotocopia de lo que yo lo estoy poniendo. Claro, y luego además está la portada, que es un poco más complicada también, que la he de cargar allí. Y si yo hago una portada ya con una mancha en medio, pues saldrá con una mancha en medio. No hay ningún control de calidad. La calidad la pongo yo en Amazon. Entonces sí que hay unos tamaños básicos, no todos valen en Amazon.
Hay unos tamaños, aquí os he puesto algunos. Ahora, a tener en cuenta que Amazon edita en tapa blanda sin solapas o en tapa dura. No edita en tapa blanda con solapas, que es lo más normal. La tapa dura de Amazon es buena, esta es una edición de tapa dura de Amazon, un libro hecho por mí en Amazon, tiene una buena calidad. El libro está muy bien tapa dura, es un poco caro. La tapa blanda de Amazon, esta no está mal porque es un libro finito. Y al ser un libro fino, de 100 páginas, pues tampoco está mal. Ahora, cuando en Amazon nos vamos a un libro más gordo, como este que tiene 300 y pico de páginas, al ser de tapa blanda, pues esto se abre un poco. Ese es el fallo de Amazon en las tapas blandas gordas. Ahora, yo aquí me lo voy a hacer todo. Yo pondré el precio del libro, todo. Yo soy el amo del libro en Amazon. Yo lo corregiré y yo pondré el texto, todo. Y lo puedo cambiar como me dé la gana. Y yo lo pondré a la venta y Amazon me lo venderá. Y entonces Amazon venderá a la gente y me dará, luego os pondré en el siguiente diapositivo os pondré un escandallo, pero me dará el precio de venta del libro, se queda el 40 y de 60 restante me descontará lo que le cuesta, dice a él, emitir el libro, o sea, imprimir el libro. Pero yo puedo pedir copias a coste de autor. Ahora os diré cuánto es. Hay mucha flexibilidad, se puede cambiar el texto, portadas o el precio. Y al cabo de 2 meses paga puntualmente los royalties sin ninguna duda. Amazon es como un reloj. ¿No? ¿Qué? Cada 28. Sí, es como un reloj. A los 2 meses te pagan. Para que tengáis una idea del coste, lo que cuesta en Amazon, pues aquí tenéis un ejemplo. Un tapa blanda de 100 páginas de tamaño 8 pulgadas y media por 5,5, que es este. Esto vale 1,90 de impresión en Amazon. Quiere decir que pone un precio, se descuenta esto, o sea que del 60% del precio que yo le ponga a esto, hay que descontar 1,90 y lo otro me lo paga Amazon a mí. Si hago un tapadura, que es este que os he enseñado antes, tapadura, esto ya es más caro, tapadura puede valer pues 7 euros y pico de coste, con lo cual, claro, de 60% de precio descontaremos esos 7 euros y pico. Pero es muy barato. Es barato, sí, bueno, no está mal, además es muy flexible porque yo puedo pedir copias como autor y me las envían a casa. Aquí me cobran además en transporte. Después de haber visto lo que es la edición con Amazon, vamos a ver la edición con imprenta sobre demanda. Aquí hay unos tamaños determinados, puesto aquí en la transparencia, son tiradas cortas, en impresión rápida, un coste razonable. Ahora tenemos que entregarles un texto en un formato determinado, ya, porque aquí ya hemos de venir ya con nuestro texto, con las revisiones hechas y ya formateado en función del tamaño que hayamos escogido, con sus márgenes, interlineados, todo esto. Y nos harán una edición con tapa blanda con los insolapas. Este es un libro autoeditado, un libro de imprenta on demand, que tiene sus solapas, y está editado por la imprenta on demand. También nos darán ISBN, depósito legal, y el autor puede necesitar alguna ayuda externa para hacer las portadas o maquetación, porque a lo mejor no sabe hacerlo todo, con lo cual tendrá que ir con alguna ayuda. Nuevamente, una imprenta sobre demanda, bueno, es mejor ir con la ayuda de algún profesional. Y hay imprentas de estas que ya envían los libros directamente a las personas que el autor les diga que lo quieren comprar. O sea, hará el envío directo desde allí. Ahora bien, si queremos distribuir este libro en librerías, tenemos el mismo problema que antes con Amazon. Tenemos que, porque esto no se vende por el canal de librerías, salvo que lleguemos a algún acuerdo con alguna librería. Bueno, la impresión bajo demanda es fruto de la impresión digital. Es decir, cuando en el año 1999 se inventó la primera máquina y entonces es más o menos como una fotocopiadora. Al final, una fotocopiadora, pero bien. Para entregar los textos al impresor siempre se necesita que una persona que tenga conocimiento de InDesign haga el libro o lo diseñe y lo maquete, y también es importante que el PDF esté en alta resolución. Para la cuestión del ISBN no hay problema porque se puede conseguir el ISBN como autor. Pero para el depósito legal
normalmente se pide que también se puede conseguir como autor, pero que hay que luchar como... No sé si sabéis lo que es el ISBN o... Bueno, sí, el ISBN es ¿qué? La matrícula. Y describe todo, describe el tema, el tamaño, el precio, el autor, si tiene ilustraciones, la traducción. Entonces en ese ISBN está todo ese contenido que luego se puede mirar a través. Y el país. Y el país. Y os lo digo del país porque es un tema que ya he comentado alguna vez, que es importante porque los libros de Amazon son americanos, con lo cual el ISBN que le ponen es Estados Unidos. Y esto a veces puede causar algún problema, quizá, porque es un libro que en teoría no consta como editado en España, salvo que tú aportes el ISBN a Amazon. Pero si uno lo hace, el ISBN en España, sí. Amazon te lo acepta. Sí, te lo acepta. Amazon te lo acepta si lo haces tú. Pero si tú coges el de Amazon, que es gratis, es americano, para que lo sepáis. Porque, por ejemplo, en Cedro, pues no te lo cubren entonces, porque dicen que es un ISBN americano y que no entras en reparto. Vale. Bueno, también es importante el ISBN porque en librerías, si no hay ISBN, no se puede vender el libro. Claro. Es decir... Sí, es como la matrícula, habéis dicho vosotros. Es la matrícula del libro, sin matrícula no se puede ir por la calle. El depósito legal lo que te asegura es que 4 libros de los que vas a imprimir van a ir a la Biblioteca Nacional, entonces son conservados allí y siempre, yo que sé, dentro de 100 años pueden ver tu libro que está todavía en la Biblioteca Nacional. Sí, algo es algo. Y vamos ya, algo más de edición. Otra cosa. Normalmente se puede publicar de un libro a 500. Cuando ya se publica más de 500, entonces la edición es en offset, que es mucho mejor y siempre el libro tiene mucho más calidad. Pero, claro, hay que hacer 500 copias. Sí, es bastante para un editorial, para un autor de autoedición son bastantes. Entonces, vamos a entrar ya en la parte de editoriales de autoedición, que es la más complicada, porque ya no es tan estándar como lo anterior. Aquí, bueno, había una reflexión, que es una reflexión de Josep María, que era que al terminar un libro, evidentemente, queremos publicarlo, hemos hecho un libro. Y el primer paso que da la gente es intentar, lo ha comentado también Gabriel al principio, intentar una editorial, pero es muy difícil acceder a una editorial de las, digamos, normales. Y entonces, sí puede presentarse a concursos, enviar dossiers, sinopsis, y entonces se plantea una alternativa que es esta de autoeditarse, por ejemplo, con una editorial de autoedición. Y hay mucha oferta en el mercado español, y aunque no diremos nombres concretos ahora, porque no queremos hacer publicidad ni positiva ni negativa, sí que hablaremos un poco de lo que ofrecen en general. Aquí hay una lista de editoriales, por ejemplo, bueno, sí, primero están estas plataformas como Amazon, Google Books, tal. Luego editoriales, por ejemplo, aquí tenéis quizá la más conocida, pues no sé, Círculo Rojo, Punto Rojo, Editorial Europa, Autografía y muchísimas más, o Universo de Letras de Europlaneta, Caligrama de Random House. O sea, hay muchísimas editoriales. En internet veréis que hay una oferta muy grande de editoriales de autoedición, o de coedición, como también se llama. Luego está el tema de audiolibros, pero eso lo dejaremos para la siguiente reunión que hagamos, de audiolibros solo. Y luego eso que os he dicho antes al principio, que tened en cuenta que el mercado español es grande, pero el mercado más grande que hay de libros en español debe ser México, por habitantes, y el segundo Estados Unidos, por habitantes que hablan español. O sea que si uno tiene un libro y quiere, pues le puede interesar ponerse en contacto con una editorial de allí, y aquí os hemos puesto el nombre de dos, gente que a lo mejor en un caso determinado quiere tener una mejor distribución allí o implantación y le interesa trabajar con una editorial de estas de autoedición de allí. Las editoriales de autoedición nací, bueno, la primera que hubo en España se llama Bubok y nació en el año 2000. Desde el año 2000 hasta ahora ha publicado 10.000 libros. Bueno, son libros, pues, formato de libros, ¿sabes? La historia es que, por ejemplo, claro, cuando os dais cuenta de que, por ejemplo, han publicado 10.000 libros, claro, podemos dudar de la calidad, pero también te das cuenta que realmente es un negocio, porque
durante 10 años se han publicado tanto, es que al final, y todas las editoriales que existen, por ejemplo, los grupos editoriales que se han apuntado al carro, es porque ven que tienen una posibilidad de tener beneficios con este tipo de libros. Para centrarnos un poco en el tema, voy a poner una serie de temas importantes. El coste es en función de la tirada. Aquí hay que pagar algo. Veremos que alguna no te hace pagar, pero te exige un mínimo de ventas para hacer pagar. Pero aquí dice un mínimo 70, a lo mejor alguien te hace por 50 ejemplares quizá, pero bueno, normalmente serían 100 ejemplares, 200, lo más habitual, ¿no? 50 claro, también se puede. 50, sí. Hay alguien que lo ofrece, al menos. Yo lo he visto en la web, ofreciendo 50. Entonces, claro, hay editoriales que te van a exigir una corrección ortotipográfica y otras que no. Claro, también puede ser que lean tu libro, ven que esté bien y no te lo exijan, u otras que por principio lo exijan siempre. Eso ya depende de cada editorial. Evidentemente, si te lo exigen, tendrá un coste, salvo que vaya dentro de un paquete que te digan, si hacemos 400 libros, ya no te lo cobro. Eso ya es así. Entonces, también allá está la corrección de estilo. Eso ya, a lo mejor, ya no es tan imprescindible, pero a veces es conveniente. Entonces son funciones externas. Luego, claro, fuente y tamaño. Evidentemente, el libro tendrá un número de hojas determinado en función del tipo de letra que pongamos, de la fuente o del tamaño de la letra. Usualmente vamos a usar fuentes de 11 o 12, tamaño 11 o 12 es lo más usual. Pero en función de esto, y el interlineado, claro, si un libro sale interlineado 1,5, pues va a tener muchas páginas. Si sale 1,1 o 1, pues tendrá menos, eso es normal, ¿no? Y también hay que aclarar con la editorial el formato físico del libro, o sea, el papel del texto y la cubierta que emplearemos. El papel normal, pues es un 90 gramos o un 80, por ahí va. 90, normalmente. Sí, 90 es mejor. Yo mis libros son de 90, pero hay gente que hace 80. Y también el tema de la portada, que ahí son 300, ¿no? La portada también, la consistencia de la portada cuando es tapa blanda. Bueno, luego hay materiales de promoción, marcapáginas, hay vídeos, pósters, pancartas, te ofrecen muchas cosas de hacer vídeo, un póster dentro de estos paquetes. Entonces aquí, ¿ves? Aquí os decíamos esto. ¿Vale? Un poco estas características, ahuesado 80-90, estas fuentes que hay aquí más normales, el tamaño del libro, claro, el tamaño del libro también depende del número de páginas. Un libro que tenga muchas páginas interesa hacer un tapetito un poco más grande para que no tenga tantas, según los tamaños. Los interlineados, ISBNs, bueno, y luego también normalmente te ofrecen la posibilidad de hacer a la vez una edición en digital. ¿Sí? A ver si vuelvo al principio. Los costes. Sí, luego volveré, sí, pero ahora prefiero esto y luego volvemos a los costes y entramos más, ¿no? Y luego volvemos a esto, a las dudas. También hay que tratar con la editorial el precio de venta al público, que será muy importante. Hay ventas a través de la página web de la editorial, ventas directas. Ver cómo tienen la distribución en librerías, es un tema muy importante de ver. Esto Ariel luego os explicará un poco más, pero claro, ellos se dicen, su libro estará en librerías. No. Realmente su libro estará en un distribuidor y la librería puede pedirlo al distribuidor o que alguna editorial de autoedición, que las hay, te asegure que tu libro estará en una librería concreta. Puede ser que tenga un acuerdo con una librería y esté ahí una temporada, pero eso tened mucho cuidado porque esas ofertas sí que hay que mirarlas con mucho detalle porque ahí es donde suelen engañar o explicarlo de una forma un poco oscura. Luego, claro, aquí también puede ser que el autor tenga una serie de compradores y de esta lista a la editorial pues los envíe directamente a los compradores los libros. Que pueden hacer los vídeos de comercialización, carteles, publicidad, de asesoramiento en las presentaciones y bueno, y te da para algunos derechos de autor. Pero, vamos a ver, pero volviendo un poco a lo anterior, a este cuadro que hay aquí. Este es un cuadro que os puede dar alguna referencia en este mundo difícil de las comparaciones de precios. Por ejemplo, aquí hay una editorial que para un libro de 200 y pico, 300 páginas, 200 y pico, te está pidiendo 625 euros por 50 ejemplares, 710
por la otra editorial, bueno, veis un poco los precios, 800, 890 para 100 ejemplares. Bueno, esto significaría pues un coste de 8 o 9 euros por libro, ¿no? Y otro, pues entre 1100 y 1160 para 200 ejemplares. Veis que esto es progresivo, cuantos más pidas, más barato sale por libro. Para unos tamaños normales de 15 por 21 así, papel de 80 a 85, cubiertas con solapas, puentes de texto. Bueno, aquí hay unas cifras así. Esta cifra de aquí no, estos yo creo que son todos para un libro de unas 300 páginas. Y está la tercera opción, ¿no? Sí, y luego hay una tercera opción de otra editorial que no te cobra nada, pero te exige un mínimo de ventas. Te dice, por ejemplo, ¿usted cuántos libros quiere? 100 libros. Pues si usted quiere 100 libros, ¿de cuántas páginas tiene el libro? 300 páginas. Se lo pondremos a 21 euros este libro. Y usted tiene que vender 70. ¿Qué pasa si vendo 50? Pues los otros 20 me los compra usted a precio de venta al público. Bueno, y si son 200, pues lo mismo. 70%, 140. Me tiene que asegurar que vende 140. Y si solo ha vendido 100, pues esos 40 tendrá que pagar al precio de venta al público por este paquete que le ofrezco. Asegurar el 70%, que digo yo. Bueno, y eso en función de un libro de 100 páginas, pues te pueden pedir 14 euros. O sea, yo no tenía muy claro esto porque lo iba a explicar el ponente que tiene COVID y he llamado esa tarde a esta editorial como un cliente y me han dicho esas cifras, no las que pongo aquí. Bueno, a ver, aquí, Gabriel aquí nos explicará más cosas de esto. En el mundo de la autoedición hay muchas editoriales, han surgido como, yo que sé, hay cientos, y es difícil de elegir, hay que tener cuidado porque normalmente hay que ver lo que asegura el contrato y lo que realmente luego recibes. Por ejemplo, ha habido casos en que se dice que vamos a hacer 200 ejemplares y los ejemplares son menos o no llegan a los sitios donde quieren que lleguen, pero la historia es que estas editoriales de las que estamos hablando, ellos funcionan, tienen su historia y normalmente hacen como, por ejemplo, un baremo que puede ir desde 800 euros a 5.000. Si tú normalmente pagas 5.000 euros porque te hagan un libro, pues entonces te hacen de todo. Te hacen las correcciones, te hacen la corrección de estilo, te hacen marcapáginas, te hacen un vídeo promocional, te presentan en todas partes. Pero claro, el problema que tienen estas editoriales es la distribución. Porque la distribución, ellos aseguran que te lo pueden llevar a muchos sitios, pero al final las editoriales las librerías no quieren libros autoeditados. No quieren libros autoeditados porque ya tienen muchos libros de otras editoriales que tienen que vender, que no sé qué, que les promociona o que hacen regalos por tenerlos en las mesas y todo esto. Entonces es muy difícil. Entonces, ¿qué hace un autor cuando quiere ver su libro en una librería? Pues o tiene contactos con libreros, se pone en contacto con los libreros y si el libro le parece bien lo puede vender, o realmente pues lo que decía él, ¿no? Tiene un canal de distribución, el canal de distribución, si el libro se pide en una librería, entonces te lo hace llegar hasta allí hay un truco para que esté en una librería, hacer una presentación en esa librería, conseguir que te lo presenten allí. Y entonces, evidentemente, ese día estará y lo tendrán una semana más. ¿Y eso? Hay que negociar. ¿Una semana o con 4 días? O te lo devuelven. De hacer una presentación, vender 72 libros en una tarde, quedar 8 en stock, sí. Y a los 3 días, ya no estaba. Ya no estaba. Dijo, se han vendido los 8. Ya estaban en la caja. Sí. Es que ni siquiera eso, ¿eh? Sí. Claro. Si queréis, ¿Y qué librería es? Controlamos si quieres. Sí, perdona, hacemos un poco de coloquio al final porque a lo mejor no se te oye por aquí, no se te oye y por eso los espectadores no lo oyen. Pero sobre esto que comentáis, yo lo comentaba antes a Gabriel, hace unos años hubo en Barcelona una librería que era solamente para autoediciones. Yo no llegué a estar, la había anunciada que te alquilaban un estante, tú pagabas un tanto al mes por un estante. No sé cómo funcionó, no funcionó muy bien porque cerró al cabo de unos meses o de un año, ¿no? Pero era una cosa, una posibilidad. Ahora,
Sí. Ahora, por ejemplo, sobre esto que decía, os voy a dar algunas cifras reales de lo que puede ser una edición, de una editorial de estas, ¿no? Pues mira, aquí tengo, para 50 ejemplares, 625 euros. Para 100, 800. Para 200, 1100. Para 300, 1300. Para 500, 1725. Ahora, un tamaño 15 por 21, 80 gramos, 290 páginas, es un coste. Ahora, ¿qué te dan con esto? Depende. Si tú pides 50 ejemplares, te dan bastante cosa, que te han costado 625, pone aquí. Te hacen diseño de carteles, te dan 50 marcapáginas, te ponen sus libros en su premio que tienen, te hacen un espacio web personalizado en su catálogo y te distribuyen los libros, y aquí ya pongamos el interrogante. Existe la posibilidad de escribir los libros. Y te dan una plataforma online para que puedas consultar lo que has vendido, dice. Si además haces 100 en vez de 50, se añade a esto que te hacen corrección ortotipográfica. No lo sé porque sale muy barato, pero aquí está ofrecido, Esto es una oferta concreta, entonces aquí está ofrecido por estos 100 ejemplares que valen 800 euros, incluyen una corrección. Ya, pero... No sé cómo salen los números, pero bueno. Y también te hacen un vídeo promocional por esto. Por 800 euros. Por 800 euros. Te dan 100 libros, todo esto que hemos dicho antes, más esto. Y si haces 200 ejemplares, se añade un espacio web personalizado en la editorial y se añade que puedes ir a las ferias del libro donde esté esta editorial. Y además te hacen una entrevista en una revista. Si haces ya, estos son ya 300 libros, pues aquí ya te dan además una nota de prensa y un book trailer, o sea, un vídeo de promoción cortito de 1 minuto así. Si haces 500 ejemplares, además te gestionan la primera presentación y te dan y te hacen una web o una historia también. Bueno, como veis hay un montón de cosas. Este es un ejemplo, luego yo tengo de otras y son parecidas. Claro, el autor aquí, y a ver qué nos dice Gabriel, en esto, se encuentra con la duda de decir tantas cosas, me fío o no me fío, ¿no? Bueno, se encuentra un poco. Y la otra historia es lo que os he dicho, la de he de asegurarte un mínimo de que vendas el 70% de la tirada. ¿Qué te parece eso, Gabriel? Bueno, yo creo que, no sé, estamos en un país muy precario, ¿no? Y entonces aquí todo se paga como muy barato, o no se paga, o se intenta hacer gratis. Pero realmente el trabajo de corrección es un trabajo y tiene que pagarse bien. Y un libro, si te dicen que te cuesta 800 euros, te dan 100 ejemplares, cuando de imprenta te va a salir más o menos 600 euros, la corrección puede ser muy, ¿sabes? No puede ser una corrección muy buena. Y si todo lo que te aseguran que te van a hacer, ¿sabes? Es que al final, ¿qué pagan a la gente que está haciendo ese trabajo? Eso es lo importante, ¿no? Y al final todo, ¿sabes? Todo sí, muy barato, pero claro, la calidad del libro no es tan buena, la corrección no es buena, entonces yo creo que si para hacer un trabajo así, si hay dinero, es mucho mejor hacerlo con profesionales que siempre te van a asegurar la calidad de lo que... Sí, yo tengo el ejemplo de alguna persona que conozco que ha publicado la autoedición, pero ha hecho la corrección ortotipográfica por su cuenta anteriormente. Ya ha ido allí con el libro corregido. Claro, aparte de esto hay otra cosa. El autor cobrará algo más, porque algunos derechos de autor cobrará. Por ejemplo, en algún caso yo tengo aquí un escalado y dice, si el autor vende 100 ejemplares, menos de 100 al año, cobrará un 5% de derechos de autor. Si vende entre 100 y 1000, un 10%. Si vende entre 1000 y 2000, un 15%. Y a partir de 2000, un 20%. Bueno, es una oferta que le hacen, ¿no? Porque luego, claro, está un tema muy complicado, nunca sé cómo funciona, que es, ¿y de todo esto que se vende poco, pero que se vende a través de las librerías? ¿Cuánto cobra el autor? Aquí se supone, si cogemos el escandallo, que un 30% se lo ha quedado la librería y otro 30% se lo ha quedado
el distribuidor. Queda un 40%. En teoría, ese 40% menos alguna comisión debería ser para el autor, en teoría, porque el autor ya ha pagado el libro. Pero claro, aquí en teoría, sobre ese 40, quedándose algo esa editorial de comisión, debería ser un poco... Pero también está la logística, ¿sabes? Que es el transporte de un sitio a otro, entonces eso te lo van a cobrar también. Entonces te quedará como unos 35% o algo así. Claro, lo que es más claro, es evidentemente, lo que es más claro en cuanto a números es lo de Amazon, porque es muy transparente. Y ahí es un estándar y como los otros servicios los coges fuera, el servicio es estándar y tiene los precios publicados. Y ahí no hay, entras en la web y está todo publicado. Yo creo que, por ejemplo, ¿sabes? Yo que tengo una editorial de autoedición y todo esto, lo que veo normalmente es que los autores que se autopublican, ¿no? Normalmente al final suelen vender de 150 a 300 ejemplares, es fácil de recuperar el dinero. El libro se pueden hacer presentaciones en sitios que no son librerías, pero que luego al final funcionan. Y claro, lo que quiere el autor siempre es ser leído. Entonces, de esos 150 serán amigos, pero entre los otros 150 ya ha llegado otro nuevo. Entonces se va creando como fieles lectores que al final pues es tu público, ¿no? Como otra gente tiene otro tipo de público. Entonces, un libro de autoedición, haber vendido más de 1000 es un éxito. Vamos a ver. Yo si por ejemplo, lo vemos si quieres un poco al final, te digo que sí, pero bueno, en todo caso la pregunta ha sido si un libro de más de 1000 ejemplares es un éxito de autoedición. Yo te diría, por ejemplo, que aquí hemos hecho entrevistas a personas que viven de la escritura y se autoeditan. Pero claro, estamos en otros géneros en general. Estamos en el género de autoayuda, lo que se puede llamar ampliamente autoayuda, o en el género de romántica en general. Si vamos a otros, en el género de novela ya cuesta un poco más, novela normal, y otros novelas, esto ya cuesta mucho, ¿no? Y en poesía pues se venden tiradas muy cortas. Esto ya depende de cada cosa, pero hay gente que vive de eso, pero claro, esta gente que vive de esto hace mucha publicidad por su cuenta, ¿eh? También invierte mucho en publicidad. Y aquí podéis ver un vídeo, si buscáis en el canal de ACEC, podéis ver un vídeo que tengo yo con Marc Reclau, y Marc explica un poco cómo vive de la literatura. Pero si quieres vamos un poco al final y luego hacemos, si quieres, un poco de coloquio para explicaros un poco del final. Nos queda ahora un poco aquí de los contratos. Evidentemente todo esto que has negociado con la editorial, luego de plasmarlo en un contrato, que hay que mirárselo con pelos y señales porque ahí está todo. Al final el contrato es lo que vale, ¿no? Aquí veis un poco los plazos que hay, el tiempo que ese libro yo lo tengo que tener allí, no me lo puedo llevar, los costes de innovación, los cambios, porque claro, si yo luego he hecho el libro y me he dado cuenta que hay un capítulo que no me gusta o que tengo muchas ratas y planteo cambios, me van a cobrar por algo, tendré que pagarlo. Esto en Amazon no me costaba nada, lo hacía directamente. Me van a cobrar. Pero es normal, va a ser difícil de cambiar también. Sí, porque claro, han de hacer otra edición, no se trabaja, la diferencia es que Amazon es 1 a 1 y aquí ya por tiradas cortas, pero son tiradas, claro, y no vamos a estropear, si ya se han emitido no sé cuántos libros. Yo que trabajé al principio de todo, hice libros con imprentas, al principio de todos mis libros fueron con imprentas, que me lo hacían en imprenta, una imprenta digital, pero tuve una vez un problema en un libro de 300 ejemplares que había pedido, que salieron los dibujos mal. Muy claritos, tenían los mapas dibujados, muy claritos. Reclamé y me enviaron 300 más, sin coste. Y además no me pidieron los anteriores, que al final los quería porque no los quería, pero bueno, eso es cada uno. Bueno, aquí tenéis esto y claro, hay unos plazos, lo típico, ¿no? Plazos para las galeradas, la puesta en cubierta, las regalías, o sea, los derechos de autor, el plazo que están los libros, segundas ediciones. Normalmente segundas ediciones hacen ofertas un poco más bajas, hacen algún descuento, 10% he visto, cosas así. Y cómo se sirven los libros, ahí hay que, claro, todo esto, cómo se sirven los libros a librerías y particulares, si además se imprime en formato digital, si te hacen envío directo a compradores. Bueno, es un poco de estos temas. Sí, ahora también me interesa que opines tú, pero yo os digo lo que hay aquí.
Los pros, bueno, que te ayudan en el proceso. También lo pagas, no has de pagarlo si no es un servicio estándar, pero te ayudan en el proceso. ISBN, fiscalidad, diseños, presentación. Tienes técnicos para... Unos son de pago, otros no, pero que te hagan cubiertas, edición, te pueden enviar a compradores y te pueden asesorar en temas de marketing. Los contras, los costes, si son altos, hay que verlo. Este control sobre tu obra, que no es total, porque ya tienes un editor, que a veces puede ser lento y que hay que ver el contrato. Bueno, tú, danos tu opinión como editor experto. Que realmente lo importante de las editoriales de autoedición es por qué han nacido, es decir, por qué hay editoriales de autoedición. Porque normalmente los autores noveles es imposible de que te lean tu libro. Normalmente las editoriales, en casi todas las editoriales, dicen no admitimos manuscritos, cuando es obligación, porque si es una editorial debería admitir manuscritos. Pero claro, ¿qué pasa con esto? Entonces tendrían que hacer informe de lectura que cuestan un precio, o tampoco quieren perder dinero, ¿no? Porque si tú publicas a un autor novel, al final no vas a vender tantos libros como si haces a alguien que ya es conocido o lo que sea. Entonces, yo creo que la autoedición hoy día es necesaria porque por fin la cultura se ha hecho democrática y ahora pues todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede aprender a escribir, y si alguien cree en su obra y quiere defender su obra, pues es el medio más fácil. Y luego también lo veo porque si realmente tú te autopublicas a lo mejor el primer libro y tu libro se vende y no sé cuánto, a lo mejor es más fácil llegar luego a una editorial clásica. Entonces, yo como medio lo veo perfecto, porque si no tenemos las puertas cerradas. Es una alternativa, como dice Gabriel, es una buena alternativa que hay que valorar en cada caso, entrando pues en varias de estas, mirando y preguntando. Es una pena que Josep María no haya podido estar por el tema del COVID, ¿verdad? Porque él, que se planteaba, pero en el libro, ha escaneado a 5 editoriales, pero punto tras punto, como es un ingeniero, ha hecho unos cuadros y todo, y al final se ha decidido por una, viendo todos esos detalles, pero es trabajo, porque hay que intentar comparar. Bueno, este me da la presentación, este no me la da, este tal, este me da la revisión, y es una revisión aceptable o no lo es. Y con todo esto es un cuadro y al final se decide por una alternativa. Y en el fondo, como dice Gabriel, pues es una forma de que los escritores que tienen problemas para acceder a una editorial de estas que llamamos clásicas tengan alguna forma de hacerlo. Y pensad que en esto a veces las fronteras no son tan estrictas, porque hay editoriales de las que se llaman clásicas que en el fondo son editoriales de autoedición, algunas, porque también exigen un número de libros vendidos y si no te cobran. Bueno, son las barreras, es normal, claro. Como sabéis, es muy difícil acceder al canal librerías, esto es quizá lo principal. Acceder al canal librerías es muy difícil. La editorial de autoedición te da la vía para acceder, pero luego tienes que ir a alguien, no estará el libro físicamente en la librería, difícilmente estará. Tendrá que ir la gente al mostrador de la librería y decir, quiero historias para no dormir, de tal autor. Ah, sí, pues mire, dentro de 3 días o 4 lo tendrá usted aquí. Y yo también pienso sobre esto que realmente la autoedición es una cosa, es un fenómeno histórico, es decir, autores que conocemos ahora como clásicos se han autoeditado, por ejemplo, Walt Whitman o Virginia Woolf o Marcel Proust, sabes que todos los autores en cierto modo siempre han tenido como dificultades porque no eran comprendidos y entonces se autoeditaban. Entonces es muy, sabes, la autoedición es una cosa, bueno, es una forma de editar en la que el autor tiene que trabajar mucho más porque no tiene lo que es el aporte de la editorial. Es decir, no tiene el canal de distribución ni vas a tener la difusión, pero también lo puede hacer el autor. Hay una cosa que no hemos dicho, que es que estas editoriales de autoedición también te pueden colocar los libros en Amazon para que se vendan a través de la plataforma Amazon, según los acuerdos que tengan, pero también se pueden estar, o sea, están a veces allí
y depende del acuerdo entre esa editorial de autoedición y Amazon, que hay unos cuantos allá, o que va on demand, y cuando, bueno, algún sistema hay, pero también pueden estar allí. Y luego algunos libros llegan además a Amazon de forma que uno nunca sabe, porque yo tengo libros antiguos que han llegado a Amazon y no sé cómo han llegado. Alguien habrá comprado algunos que le quedaban al editor y los habrá por nada, por céntimos, y los habrá colocado ahí en Amazon, así se venden, porque hay libros allí. He encontrado a un amigo, te compro este libro, si está descatalogado, pues lo he encontrado en Amazon. Bueno, y yo os agradezco a todos mucho la presencia, si no tenéis... y continuamos hablando o seguiremos haciendo actos de estos y podéis hablar y preguntar y intentaremos concretar un poco más en detalles. Y muchas gracias a todos. Gracias.